Bueno, pues nada, vamos a empezar. Tenemos Eva Moya con nosotros, experta en redes sociales, que nos va a hablar sobre cómo dinamizar redes sociales. Os va a dar algunos truquillos interesantes. Y como siempre, la dinámica es primero hablar ella unos 20 minutos aproximadamente y luego un turno abierto de intervenciones. Y también, como siempre, recordaros que para acreditar la participación en el webinar, pues hacer un pequeño resumen y lo colgáis en el aula virtual. Luego en las intervenciones podéis hacerlo con el chat o, en fin, levantar la mano y lo podéis hacer también hablando. Ya verás que normalmente pues todo el mundo hace preguntas por el chat. Vale. Nada, sin más preámbulo, te paso la palabra y cuando quieras, pues empieza. Muy bien, pues nada, pues muchísimas gracias por esta oportunidad de hacerlo en formato webinar. La verdad es que me parece que puede llegar a ser mucho más interesante, sobre todo por lo que has comentado de que los alumnos pueden trasladar sus propias dudas, porque al fin y al cabo dinamizar una comunidad virtual no es otra cosa más que mantener una relación. Entonces, de esta forma yo creo que bueno, pues también es un ejemplo que nosotros mismos nos ponemos de cómo dinamizar el propio contenido de esta clase. Entonces, voy a compartir el escritorio como he hecho antes para ir hablando sobre la presentación que he preparado, que, como ha dicho Cristófol, incluye una serie de elementos clave para entender primero qué es una comunidad virtual y por qué resulta tan interesante para las marcas. Y en este sentido, cuáles son algunas de las claves más importantes para que una comunidad virtual funcione. Entonces, vamos allá. A ver, ahora me decís si se ve. ¿Se ve la pantalla? ¿Estás con el micro? Correcto. Vale, fenomenal, muy bien. Vale, pues entonces, he subtitulado la presentación como volviendo a las marcas más sociales, porque realmente la clave de una comunidad virtual no es simplemente abrir un sinfín de perfiles en las redes sociales más conocidas, sino que realmente es abrir estos perfiles dentro de una estrategia muy centrada en convertir a la marca en casi una persona o un ser con el que todos los stakeholders, que hablaremos después, pueden relacionarse con ella. Entonces, en este sentido es, así a modo de resumen, las comunidades virtuales ayudan a las marcas a alejarse de la publicidad tradicional, que cada vez pues tiene menos retorno o funciona peor, y sin embargo va potenciando la fidelización a través de otros mecanismos que tienen mucho más que ver con lo emocional, lo social, la psicología casi, ¿no? Entonces, por eso el subtítulo es Volviendo a las marcas más sociales. Y a partir de ahí, pues vamos a recordar con estos ejemplos que he puesto que me parecían muy graciosos, el hecho de que las redes sociales existen desde hace pues cientos de años. Ahora las conocemos porque se han transformado de una forma virtual a la que todos tenemos acceso y bueno, pues pensamos que una red social es Twitter o es Facebook. Sin embargo, las redes sociales históricamente se creaban entre pueblos para hacer intercambios comerciales, para intercambiar conocimiento. Es decir, en el trasfondo de las redes sociales lo que está es el compartir, el socializarse y el dialogar. Otra cosa es que ahora, gracias a la tecnología, pues esas redes ya no tienen por qué ser exclusivamente de contacto físico o teniendo que viajar unos a un lado o a otro, ¿no? Sino que ahora, pues en ese tiempo virtual, a cualquier hora del día, pues podemos crear una red con gente que está en el otro lado del planeta, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es importante porque es el punto de partida para la creación de unas buenas comunidades virtuales, ¿no? Y dentro de estas relaciones quería destacar el hecho de que en el fondo somos personas, no somos perfiles,
porque a veces ya es como el perfil de influencia del Twitter tal, o fulanito el avatar no sé qué de Facebook. Es que detrás de todos esos perfiles hay personas, y hay personas con una serie de emociones que se manifiestan en función de sus propias motivaciones. Entonces, en este sentido, ponía estos dos memes que me han hecho mucha gracia, porque al final, hagamos lo que hagamos en una red social, cualquier movimiento tiene un componente emocional. Entonces, si la marca no entra a conectar con esas emociones en una comunidad virtual, poco podrá hacer, porque no llegará realmente a construir esas redes que digamos que se desean construir para que la comunidad funcione. ¿Vale? Bien. En este sentido, las comunidades virtuales están permitiendo a las marcas encontrar una vía alternativa a lo que hasta ahora era la publicidad, o incluso la publicidad o el marketing online, porque, bueno, pues ya sabemos que al final las personas se creen cada vez menos los anuncios, aunque les pueden gustar, pero no es al final un anuncio el punto que les motiva a comprar o no. Termina siendo el comentario de un amigo, o que han pasado por delante de la tienda y se lo han dejado toquetear. En fin, hay una serie de elementos que van más allá de motivar una compra por un simple banner en internet. De hecho, en este sentido, nos encontramos ahora ante un movimiento espectacular del add-on de bloqueadores de publicidad, como es el caso de Adblock, que incluso, pues claro, lo que está haciendo es que de todas las páginas web la gente se pueda eliminar toda la publicidad que hay para navegar de una forma más sencilla, mucho más rápida y mucho más limpia, ¿no? Entonces, hoy en día existe ese movimiento de hacer lo posible por eliminar todo lo que sea la publicidad invasiva, y además ya muy inspirado en ya bastantes años en el movimiento de no marca de Naomi Klein, por el cual ya por entonces nos trasladaba en la preocupación de cómo las marcas estaban volviéndose totalmente invasivas en la vida de las personas desde que te levantas hasta que te acuestas, pues sí que es cierto que a nivel social las marcas, pues claro, tienen que lidiar con este cambio social que no acepta los viejos cauces o los viejos caminos para poder llegar a los stakeholders, ¿no? De los que vamos a hablar ahora. Entonces, cuando una marca se plantea hacer o realizar una comunidad virtual en redes sociales, se la plantea por las razones que tenemos aquí. Una de ellas es que si no estás, no existes. Esto es importante porque cada vez más la población está utilizando los recursos de Internet y, por supuesto, también de las redes sociales, de social media, junto con los dispositivos móviles, lo que hace que prácticamente en el ámbito occidental estemos casi conectados las 24 horas, constantemente viendo lo que pasa en Internet y en las redes de nuestros amigos. Entonces, hasta la fecha muchas marcas pensaban que crear una comunidad virtual era un poco absurdo porque, bueno, no le veían interés y no le veían realmente el rédito que le podrían conseguir. Sin embargo, hoy en día ya se han dado cuenta de que hay que estar. Pero claro, ¿cómo hay que estar? Pues es un poco lo que vamos a ir hablando en esta clase de hoy, ¿no? Es decir, hay que estar, pero hay que estar bien. Entonces, muchas marcas han sufrido ya el hecho de no estar en algunos aspectos, como por ejemplo, en el cuarto punto vemos barrera de seguridad frente a crisis de reputación. Le ha pasado a grandes marcas que no estaban en las redes sociales el hecho de que cuando han tenido una crisis de reputación en estas mismas redes no han podido defenderse porque no disponían de una comunidad virtual sólida y fuerte que permitiera contrarrestar
los mensajes críticos y negativos hacia su propia marca. Entonces, si no existe esta comunidad, en el momento en que hay una crisis de este tipo, se viraliza de tal forma que es muy difícil cortarla. Entonces le ha pasado, pues como digo, a varias marcas el despertar a que tienen que estar, y tienen que estar y tienen que estar bien. No es una cuestión, como digo al principio, de crear 5 perfiles o abrirme un perfil en cada red y a correr. No, o sea, tiene que haber una estrategia detrás que os irán contando en las próximas clases. Por otro lado, otra de las razones importantísimas es la transparencia y el diálogo. Estamos en una sociedad en la cual los ciudadanos cada vez más demandamos este tipo de mecanismos que consideramos ya básicos en la convivencia social. Entonces está la transparencia política, de presupuestos, pedimos transparencia en nuestras organizaciones, en saber qué está haciendo o no haciendo nuestros jefes o nuestros compañeros. Y, por supuesto, pedimos transparencia a las organizaciones para que nos cuenten cómo la gestionan o cómo se gestionan las marcas, o si esas marcas al final tienen una parte dedicada a responsabilidad social corporativa. Entonces, queremos saber hoy en día, prácticamente con esta gobernanza abierta, necesitamos y queremos saber cómo se hacen las cosas para valorar si, por ejemplo, una marca está actuando correctamente o no. ¿Por qué? Porque hay múltiples consumidores, asociaciones, diversos stakeholders que se pueden ver influidos en un momento determinado por esa marca, que si no saben lo que está haciendo la marca en un momento determinado se pueden llevar, podemos decir, un susto. Es decir, por ejemplo, si no hay transparencia entre un proveedor y la marca y el proveedor un día pues hace algo feo, la marca se puede llevar una leche. Esto pasó al principio, uno de los casos más importantes que se conocen al respecto fue precisamente hace muchos años cuando se descubrió que un proveedor de Nike utilizaba niños para hacer una parte de las zapatillas. Y esto le generó una crisis reputacional brutal. Entonces, las compañías han aprendido cada vez más a ser transparentes con todos sus stakeholders, es decir, con los proveedores, con los distribuidores, con los clientes potenciales, con los accionistas, que muchas veces nos olvidamos de ellos y parece que no, pero una comunidad virtual bien montada también potencia a los accionistas y demás stakeholders. Entonces, cuando se crea esa comunidad virtual, lo primero que hay que tener muy claro dentro del alcance del plan es hacia quién va a ir dirigida, tanto como persona o stakeholder directo, que pueda ser el consumidor o el cliente potencial, como cuáles son los stakeholders indirectos, pues por ejemplo una ONG o una asociación de padres que se pueda ver impactada, por así decirlo, en función de lo que se diga o no se diga dentro de esa comunidad virtual. Por otro lado, otra de las buenas razones para montar una comunidad virtual es que requiere de pocos recursos y como comento ahí, con poco se puede hacer mucho. Cuando digo pocos recursos me refiero sobre todo pues al hecho de que tendrá que tener un pequeño equipo de community managers, un estratega, social media y a lo mejor alguna herramienta de monitorización, pero realmente los costes pues no, digamos que no requieren de una enorme inversión inicial para crear algo realmente sólido. Es decir, realmente lo más duro de una comunidad virtual es mantener los contenidos, conseguir mantener la atención e ir reforzando la fidelidad del stakeholder para que siga visitando y aceptando la percepción que queremos trasladar a través de esta comunidad virtual. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, por ejemplo, que si la comunidad virtual, pongamos, por ejemplo, un básico muy claro, es Coca-Cola. Ellos están totalmente anclados en el lema de la felicidad. Entonces, sus comunidades virtuales están basadas siempre en buscar la forma de realzar esa felicidad. Y su presencia en las redes tiene que ir totalmente alineada con esos valores propios de la estrategia de la marca. Entonces, en ese sentido, realmente, si se mantiene alineado, pues con lo que digo, un pequeño equipo, una pequeña herramienta que monitorice, pues puede permitir
realmente aprovechar todo el flujo de conocimiento que genera una comunidad virtual y que además también impulsa hacia una percepción a todos los internautas que lo visiten, ¿no? Entonces, en ese sentido, el ámbito de la inteligencia colectiva, que yo soy una gran fan de esta parte de la potenciación de las comunidades virtuales, están en el hecho en el que incluso más allá de generar una comunidad virtual donde crees una serie de contenidos propios de marca que incentivan la fidelización, que refuerzan la percepción de la marca, incluso a través de los cuales puedes llegar a dialogar con los stakeholders, la inteligencia colectiva va más allá, porque lo que permite y facilita es que a través de esta propia comunidad los stakeholders que quieran participar en una campaña concreta de inteligencia colectiva facilite el trasladar el conocimiento de estos stakeholders a la propia organización. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en múltiples ocasiones el consumidor o el cliente potencial o simplemente el fan, porque por ejemplo pues hay muchos fans de Ferrari pero no todos se pueden comprar, no son clientes todos, porque todos no nos podemos comprar un Ferrari, ¿no? Pero gente muy fan es capaz de señalar a lo mejor pues una posible mejora en todo un proceso o en la cadena del proceso de la gestión de la marca. O en la elaboración de un producto. Ha pasado con una marca de coches que decidió hacer la parte final de los add-ons que iban a tener el coche, la parte más tecnológica, pues digamos que lo abrió a la comunidad virtual que tenían en Facebook para diseñar cómo iba a ser ese coche y lo diseñaron con todos los fans. Entonces, ese tipo de procesos son muy interesantes y pueden hacer que la organización entre en un proceso de mejora continua incorporando a esos stakeholders como parte, casi diríamos, de los empleados, ¿no? de esa misma organización. Y por supuesto, algo que ya afecta especialmente en un máster como este, si bien es cierto que directamente no se tiene claro que lo que se hace en una red social vaya directamente a mejorar el posicionamiento SEO en Google, sí que es cierto que indirectamente sí, en tanto en cuanto si se permite el diálogo y la participación, cuantas más personas hablen de ello, lo compartan en sus blogs, compartan una nueva idea en su web, pues realmente lo que estamos haciendo es crear una red de conocimiento y de contenido tan sólida que es normal o de forma natural se entendería que luego si alguien quiere buscar algo de esa marca en la red en Google, pues evidentemente saldrán más cosas y saldrá mejor potenciado. Sí es cierto, para mí es importante remarcar que quisiera hablar entre la diferencia de una comunidad virtual y una campaña online. ¿Por qué? Porque a veces se confunde o no se tienen claras, sobre todo porque lo que primero empezó en las redes sociales fueron las campañas online, relacionadas con el marketing online. Entonces, una campaña en redes sociales, al fin y al cabo, es la forma de potenciar esas redes de tal forma que se pueda hacer un tipo de publicidad, aunque no sea totalmente invasiva. Eso dependerá del modelo de la campaña que se haya elegido, pero al fin y al cabo la campaña lo que busca es poner el acento sobre un punto concreto. Es decir, la marca, por ejemplo, ha creado un nuevo producto y para darlo a conocer, pues compra X impactos en las redes sociales, en Facebook o bueno, ahora ya hace un tiempo en Twitter, y entonces durante una semana o un mes, pues se elabora una campaña de marketing donde van a ir saliendo distintos anuncios para dar a conocer ese producto. También puede ser simplemente para dar a conocer un cambio en la marca. A lo mejor si la marca cambia de nombre, pues desea darlo a conocer. O un evento, como puede ser un concierto, los conciertos de MAU o cualquier tipo de evento que pueda ser difundido en las redes y que se desee que haya movimiento, que tenga alcance, pues encajará muy bien en este tipo de campañas. Pero sí que es cierto que estas campañas, y ya está demostrado, funcionan todavía mucho mejor cuando se realizan sobre una comunidad virtual.
que ya haya sido creada, que ya haya sido, diría, casi mimada, como una plantita, ¿no? ¿Por qué? Porque si ya hay una red sólida detrás que sostenga todos estos nuevos contenidos, cuando lanzas en medio de esa red una pequeña campaña, pues eso, como digo, de un cambio, de un producto nuevo, de un evento, realmente toda la comunidad lo acoge de una forma mucho más directa, casi diría que feliz, de una forma natural, y van a potenciarlo, es decir, lo retuitarán, lo compartirán con su gente, de una forma en la cual no se sentirá como esa publicidad de una forma tan invasiva, entrando ahí en medio de tu perfil a una marca que a lo mejor no conoces de nada o no te interesa, y que en medio de tu muro pues te aparecen X anuncios, ¿no? Y al final como usuario tú lo que quieres es eliminar porque no hace nada más que molestarte, ¿no? Entonces, digamos que en Internet se empezó por las campañas online, pero ahora ya se han ido potenciando más las comunidades virtuales de la marca, que como pongo ahí son relaciones a largo plazo entre la marca y sus stakeholders, como estábamos hablando. Y esto es vital, porque a veces cuando se realiza una estrategia de comunidad virtual de marca, nos olvidamos o nos centramos solo en dirigirla hacia el target y decimos, mujeres embarazadas de 25 a 35, qué tal y qué cual. Vale, esa puede ser parte de los stakeholders, pero es que además serán stakeholders, pues no lo sé, proveedores de pañales, farmacias que dan leches de bebé, es decir, hay mucho más detrás de la elaboración de este tipo de campañas, si realmente se quiere hacer bien. Y hay que contar con ellos, hay que contar siempre con ellos. Estas comunidades virtuales, frente a las campañas online, lo que hacen es que se centran en una línea argumental. Entonces, como decíamos, pues por ejemplo, Coca-Cola tiene en su estrategia el lema de la felicidad, y entonces digamos que todos los contenidos emanan o beben de esa felicidad y deben transmitirla, y la deben transmitir en el lenguaje, en la forma en la que se escribe, en los gráficos que se comparten, los vídeos que se comparten, incluso las campañas que se lleguen a hacer que también se compartan. Siempre pongo un ejemplo de que sería incoherente, por ejemplo, que en una comunidad virtual dedicada a lo mejor pues a medio ambiente y a la ecología, de repente se descolgara con que hace una campaña online de un concurso para regalar un par de entradas a un evento de Fórmula 1, que es el deporte más contaminante del planeta. Entonces, ese no alineamiento lo que va a hacer es destruir la percepción y todo el trabajo de la propia comunidad virtual que se está haciendo día a día, y al final pues no alcanzaremos el objetivo que nos hemos propuesto. Por eso, como digo, las comunidades virtuales deben estar siempre muy centradas en la línea argumental basada en los propios valores de la marca. Y creo que he cumplido los 25 minutos, Cristófol. Bueno, me he pasado un poco, pero bueno. Sí, perfecto, perfecto. Muchas gracias, Eva. A vosotros. Si queréis, podéis hacer las preguntas a través del chat. O si queréis levantar la mano y hacer una pregunta hablando, pues también. A lo mejor he echado un rollo tan grande que... No, pero nos ha ido bien porque ahora estamos al principio de la asignatura y claro, has hecho una visión así general. Esa era la idea. Va perfecto para, digamos, encuadrar lo que vamos a ver los próximos días. Me alegro. Sí que, bueno, pues mientras no hay alguna pregunta que se pueda ocurrir ahora, sobre todo quiero remarcar lo que he estado comentando de los stakeholders que en el fondo están dentro de lo que es una estrategia del diseño de una comunidad. Es decir, yo creo que tenemos que desmitificar la idea de que crear comunidad es conseguir que un community manager abra 3 perfiles y se ponga a hablar y decir cosas y compartir contenidos. Realmente en el ámbito más profesional, este tipo de comunidades se crean primero con un plan detrás.
un proyecto, y un proyecto de muchas hojas, donde realmente se estructura pues cuál va a ser la estrategia, sobre qué valores de la marca se va a basar, cuál va a ser la frecuencia de actualización, cuál va a ser el tipo de lenguaje, cómo van a ser los gráficos, casi como una guía de estilo, ¿no? de lo que es la propia marca, ¿no? Y hay que elaborar, hay que dedicarle mucho tiempo, se dedican semanas a la elaboración de esta estrategia hasta poder poner en marcha realmente todo lo que es la comunidad, ¿no? Y luego pues hay que entender que nos guste o no, como es algo a largo plazo, pues se tarda en conseguir seguidores. Yo no recomiendo que se compren, yo soy de las que no recomiendo que se compren, que es mejor ir haciéndolos poco a poco, que de repente va a parecer que tenemos muchos, pues comprarlos, ¿no? Y a lo mejor pues vamos a tardar varios meses en conseguir crear o consolidar esa comunidad con una serie de gente realmente fidelizada y con ganas de colaborar y aportar, y que digo que incluso pues puede ser hasta nuestra infantería. En un momento determinado, si hay una crisis, puede que incluso sean los primeros en salir a defendernos, ¿no? Entonces, sobre todo, quería hacer y poner el acento en la cantidad de tiempo que lleva el crear una buena estrategia para crear este tipo de comunidades. Eva, yo estaba reflexionando mientras tú ibas hablando. Claro, has planteado algunos ejemplos como el de la Coca-Cola, la felicidad, etcétera, que quedan como un poco lejos de lo que nosotros podríamos hacer, digamos, a una pequeña empresa o un emprendedor, ¿no? Digamos que en ese entorno, sí. ¿Cuál sería la forma de encuadrarlo, ¿no? Porque Muy bien. Bueno, voy a hacer no sé, una pequeña empresa, no vas a plantearte conceptos como felicidad o, bueno, digamos, o adaptado más sí, a tu día a día, ¿no? A cómo operas. La verdad es que realmente no es exactamente diferente. Sí que es cierto que se acortan los plazos, pero se me acaba de ocurrir, pero ahora mismo un ejemplo a lo mejor un poco casi te diría radical, pero que yo creo que puede servir para darnos cuenta cómo una pyme pequeña de algo muy raro podría crear una comunidad virtual. Y estaba pensando ahora mismo, no sé por qué, en una ferretería. Entonces, a lo mejor nos encontramos con una pyme que es una ferretería, que tiene todo tipo de utensilios para determinadas cuestiones, que puede crear una comunidad virtual, pues se me ocurre, orientada al apoyo a la decoración mismo. Es decir, cómo utilizar sus utensilios para mejorar pues, determinadas cosas en tu casa, pues ya no solo para arreglar, sino incluso para decorar, ¿no? Ahora que se habla tanto de la cocina y cómo ya se está llevando la cocina hacia un verdadero arte, pues es que nosotros también podemos convertir una pyme que nos parezca casi, bueno, pues gris, ¿no? Neutra, como puede ser una ferretería, en algo mucho más dinámico y atractivo, ¿no? Entonces, se me ocurre que si, por ejemplo, creáramos una estrategia basada en pues, en toques decorativos que puedes utilizar con sus elementos, pues en esa comunidad compartiríamos muchos contenidos de decoración, de ideas, que además facilitarían lo que hablábamos de la inteligencia colectiva, facilitaríamos incluso que los propios miembros de la comunidad den sus ideas y aporten hasta el punto de que a lo mejor incluso la ferretería no se había dado cuenta de que a lo mejor a día de hoy hay una tendencia, yo qué sé, en el corte de la madera que ellos no habían contemplado y que pueden incluir algún tipo de producto nuevo en su ferretería para facilitar esta tendencia, ¿no? Sobre todo pues ahora que estamos en esta moda del do yourself, ¿no? Bueno, pues se puede abrir a ello, ¿no? Entonces quizás no tenga que elaborar, evidentemente, una estrategia de marca tan sólida o fuerte como Coca-Cola, que es una de las principales marcas del mundo, pero sí que es cierto que se puede abrir a la creatividad, se puede abrir a cómo potenciarse y exponerse mucho más allá de la simple publicidad, es lo que intentamos comentar, ¿no? No se trata solo de vender tornillos o de vender tijeras o de vender lijadoras, ¿no? Sino que se trata de generar una experiencia, de ayudar
al que está en el otro lado digamos, a disfrutar con ese producto que se ha comprado. Y a lo mejor es tan simple como comprar unos tornillos para hacerse una mesa estupenda y preciosa, ¿no? Que luego se puede compartir dentro de la comunidad y decir, pues mira, la he hecho con estos tornillos, que al final dirán, he hecho con estos tornillos comprados en la ferretería X, ¿no? Y entonces, no sé, se me ha ocurrido así un poco como ejemplo duro, ¿no? Como, digamos, superar esa barrera de la rutina de Sí, estar delante del Twitter, exacto, ¿no? Y decir, bueno, tengo que hacer unos tweets y exacto. superar esa barrera de decir, esto no es una cuestión rutinaria, sino que en realidad pues, va a servir para alguien que está ahí detrás, ¿no? Va a ser útil, ¿no? Exactamente, es Y muy, va es a muy servir creativo. Claro, para, digamos, darle solución a un determinado problema o sentirse más bien porque, bueno, ha visto unos contenidos que le han gustado, ¿no? exacto, es decir, digamos que es una forma al final de fidelizar, ahora sí voy a hablar del consumidor, ¿no? O el cliente potencial. Es una forma de fidelizarlo mucho más sólida, porque ferreterías, seamos sinceros, ferreterías es un negocio pues que quieras o no es muy competitivo, ¿no? Tienen que tener mucho stock para funcionar, tienen que invertir mucho y el problema es que te encuentras pues 2 o 3 casi en cada barrio, ¿no? Y con la introducción de otros mercados como los chinos y demás, pues te puedes encontrar en una situación en la cual pues es difícil competir. Pero si digamos que de alguna manera te animas a crear estas comunidades virtuales, y ya no te digo si además la introduces en comunidades virtuales como Foursquare en su momento, que geoposicionan y que puedes crear dentro de esas comunidades virtuales, pues crear juegos o puedes crear, pues eso, compartir conocimiento geoposicionado con la gente de tu barrio, se pueden crear dentro de esas comunidades, apoyar las redes sociales con aplicaciones móviles que permitan desarrollar pues cualquier idea nueva, ¿no? Esta es la tendencia, o demostrar que tú como ferretería estás al día de lo que se necesita entre lo básico y lo que puede venir o necesitarse, intentar diferenciarte un poco por ahí con respecto a tu competencia, ¿no? Aparte que, bueno, a lo mejor voy a ser un poco flower power, pero yo creo que lo vas a disfrutar más, ¿no? Porque como dices, desde luego es bastante aburrido hacer solo un tuit de poner hoy a la venta una caja de 100 tornillos, ¿no? O sea, primero porque nadie te va a seguir, o sea, eso es evidente, nadie va a seguir a alguien que le diga eso. No, no, Y hay que poner algo de verdad ahí detrás porque si no, no sirve de nada. claro, Parece exactamente. que querías intervenir. Sí, hola. Hola. Yo quería preguntarte, a mí me está gustando mucho la explicación que estás dando de cómo se deben dinamizar las comunidades virtuales, pero mi pregunta sería, ¿y este Sí. modelo que tú estás planteando existe? ¿Lo podemos ver en alguna comunidad que nos sirva de ejemplo para ver cómo se hace bien? Porque realmente yo casi estoy más en lo último que estabais contando, que las redes sociales son un mecanismo muy interesante, pero para que cada uno se publicite o para compartir cosas de otros, pero un poco, y muchas veces sin ton ni son, ¿no? Sí. Y además, gracias Mercedes por la pregunta, porque la verdad es que es así, todavía estamos en esa fase de, voy a decir, de premaduración, ¿no? Estamos como un poco adolescentes en el uso de las redes sociales y de momento las utilizamos como estás comentando, ¿no? Al final, sobre todo de la pyme, termina convirtiéndose más en un portfolio de venta de hoy tengo esto, o como quien dice, la oferta de hoy del pescado es esta. Y luego pues también los usamos nosotros a nivel particular para compartir cosas que nos han parecido interesantes, pero como dices, si no hay una mínima estrategia detrás, aunque sea chiquitita, para una pyme puede ser una estrategia hecha en 5 hojas, no tiene por qué ser más, ¿no? Pero que permita dar cierta coherencia, realmente va a ser de mayor éxito, ¿no? Entonces, cuando me comentas ejemplos que puede haber de este tipo, ¿no? De comunidades virtuales, lamentablemente la mayor parte de los ejemplos que se conocen
evidentemente son las grandes marcas, porque al fin es lo de siempre, ¿no? Como son las pioneras, porque por pura necesidad de crear nuevas técnicas o nuevos modelos sociales o desarrollar algo innovador en el uso de las redes, pues son las que nos van abriendo el camino, ¿no? Pero sí que es cierto que, por ejemplo, sí te puedo dar un pequeño ejemplo que no es exactamente eso, pero que se va acercando, que son los youtubers, los influencers de bloggers, por ejemplo, las chicas de bloggers de moda, que ellas se han creado de alguna manera una comunidad en la cual intentan escuchar, aunque no escuchan tanto, porque ellas marcan la tendencia y van un poco a su aire, ¿no? Pero se van acercando hacia esa idea de ir más allá, ¿no? De llevar la ropa más allá o cualquier producto más allá y hacer que eso genere una experiencia. Es decir, que a ti te guste comprar ese tornillo pues porque te ha hecho feliz, porque has visto que se puede hacer una mesa estupenda, ¿no? O porque llevas ese jersey no por esta marca o por la otra, sino porque además has visto que lo puedes combinar y le das un toque de creatividad y te hace sentir de otra forma, ¿no? No sé si me estoy explicando, Mercedes, si te sirve, ¿no? Entonces, sí. Bueno, pues estos ejemplos te pueden ayudar, solo que les faltaría, lo que te digo, el toque del diálogo ya más directo, ¿no? Decir, oye, pues te voy a escuchar a ti Pepe, a ti María y a ti Juan, decidme, ¿qué os parece? Tal, y escucho de verdad y elaboro mi producto, elaboro mis contenidos también escuchando, ¿no? Muchas gracias, Eva. Nos has puesto un marco que es obvio, pero que se olvida, ¿no? Totalmente. Las redes sociales tienen que servir para al final entusiasmar a la gente, ¿no? Claro. Si es que además para eso nacieron. O sea, es que sí, nos olvidamos, ¿no? A veces, no sé, a mí me da un poco de pena porque al fin y al cabo el ámbito de Internet, el ámbito digital es pura creatividad, ese es su objetivo final, ¿no? Y quizás nosotros que somos muy metódicos nos acostumbramos enseguida a que como es algo tan nuevo, tenemos que llevarlo a algo que conocemos y entonces de repente lo volvemos gris y es una pena porque incluso dame la receta, ¿qué tengo que hacer? Paso a paso. Claro, exactamente, ¿no? Y luego pues también es cierto que hay mucha... Porque tú das una visión así más de intención general, ¿no? Entonces cada uno con su creatividad tiene que ver cómo adaptarlo, ¿no? Porque no se pueden dar recetas que funcionen para todo el mundo, ¿no? No, y además de hecho está ya comprobado. A ver, es cierto que hay un montón de blogs por ahí donde te dice las 10 claves para tener una comunidad de éxito. Bueno, a ver, son consejos que evidentemente son muy generales y dentro de lo que cabe pues pueden funcionar, ¿no? Pero el verdadero valor añadido, y esa es la clave, o sea, lo que tenemos que ser conscientes de que cuando creamos una comunidad virtual no es estándar. O sea, es una comunidad que añade un valor de tal forma que la gente que forma parte de esa comunidad quiere seguir ahí. Por eso yo decía, no nos olvidemos de que detrás de los perfiles hay personas, porque a veces nos creemos que con tener 20.000 perfiles en Twitter ya tenemos una comunidad y no es así. A lo mejor el señor de al lado que solo tiene 10 seguidores sí tiene realmente una comunidad y realmente está llegando de verdad a esa gente, ¿no? Entonces, eso hay que dotarlo de una mínima estrategia. También es cierto que poco a poco, pues el hecho de que naciera el perfil del Community Manager, que ya salen también los de Social Media Strategy. Es decir, ya digamos que la sociedad o el sector se está dando cuenta de que se demandan ese tipo de perfiles para poder aportar un verdadero valor a lo que se está haciendo, ¿no? Y ese valor bueno, es mi opinión, ¿no? Mi opinión y mi experiencia, pero ese valor al final, como bien dices tú, forma parte de uno, de la creatividad de uno, del conocimiento del sector y de decir, mira, si voy por aquí me voy a diferenciar, ¿no? Porque evidentemente comunidades virtuales basadas en decoración puede haber 50.000, pero como estaba con lo de la ferretería, pues no sé por qué se me ha ocurrido, pero comunidades virtuales de decoración basada en los elementos, ¿no? En los elementos básicos, en los materiales imprescindibles para crear, pues eso, cosas bonitas, pues a lo mejor no tantas, ¿no? Entonces, al fin y al cabo hay un punto también de, casi te diría, de marketing intuitivo, ¿no? De una pyme es evidente que conoce de su sector.
Entonces, y de forma intuitiva sabrá lo que a lo mejor no se ve o se ve, ¿no? Lo que sí a mí me da mucha pena, porque lo he escuchado muchas veces, es el hecho de que cuando dan el salto y lo dan mal, como estáis comentando, Mercedes o Cristóforo, en el sentido de que, bueno, pues se han abierto un Twitter y se han abierto un Facebook, casi no tienen seguidores, solo están publicando, hoy tengo un 10% de descuento en, no sé, zapatillas de andar por casa. Y entonces ven que no les funciona y les frustra y claro, luego pues comentan con su gente o con sus compañeros el hecho de que al final lo de las redes es mucho hablar, pero que tampoco es nada, nada del otro mundo o que realmente siguen sin entender muy bien por qué hay que estar ahí, ¿no? Pero al final es que necesitas detrás gente o tú mismo estudiar seriamente esta disciplina y bueno, se pueden hacer unas cosas espectaculares y divertidas, como digo. Es que además hay que divertirse. Como no te diviertas en las redes sociales, estás perdido. Bueno, esa es la clave. La clave en el fondo es ser creativo y divertirse, porque al fin y al cabo, claro, es una carrera de fondo. No puedes estar Exacto. esforzándote constantemente en una cosa que es como si la tuvieras en contra, ¿no? Exacto. Los que acaban haciendo cosas interesantes es porque han encontrado ahí una cosa que, bueno, pues que le da satisfacción y al mismo tiempo pues están transmitiendo algo que interesa a otras personas, ¿no? Exactamente. Pues muchas gracias, Eva, ha sido muy interesante. Me alegro. Encantada. No sé si hay alguna pregunta más de algún alumno ¿Algún más que esté por comentario? ahí. Perfecto. Laura. Hola. No se oye, no sé si es un fallo mío o... Laura, solo te he escuchado plan. Hola. Ahora Sí, sí, hola. ahora sí. Hola, buenas noches. Buenas. Mira, Eva, te quería preguntar, bueno, yo en el trabajo gestiono varias redes sociales Ah, muy bien. y no sé si en alguna ocasión compartimos el contenido de una red social en otra. Ajá. ¿Cómo se ve eso? ¿Está bien? O entiendo que no en todas las redes sociales tenemos los mismos seguidores, pero bueno, en algún caso imagino que sí, que coincidirán. Entonces no sé si el hecho de repetir contenido se ve bien o no. Sí, Debería sí, ser sí. una práctica que habría que dejar de hacer. Es una magnífica pregunta, magnífica, porque es, bueno, es una práctica que se suele hacer bastante y como decía Mercedes, a veces sí, con bastante desconocimiento, ¿no? Haciéndolo un poco de forma intuitiva, sin saber si realmente eso es bueno o no. Realmente te has contestado tú misma, ¿vale? Hay momentos en los que eso se puede hacer, incluso es bueno, ¿por qué? Porque en el fondo las redes, al fin y al cabo, lo que hacen es amplificarse las unas con las otras, es decir, el hecho de que tú te crees una estrategia de una comunidad virtual con múltiples redes sociales, lo que permite es que en un momento determinado los seguidores de unas y de otras que no tienen por qué ser los mismos se amplifiquen en el alcance y a lo mejor pues una noticia gorda de tu compañía pues permita, se llegue mucho más rápido a toda esa red, ¿no? Pero sí que es cierto que ese tipo de duplicados, por así decirlo, es interesante con determinadas noticias o determinados contenidos que tú quieres compartir. Pero por norma general no te lo recomiendo, salvo que seas como yo, que soy una absoluta vaga y entonces toda la gente de mi Facebook lo único que ve es mi Twitter, pero es porque soy vaga, no tengo tiempo y lo tengo automatizado directamente, ¿no? Pero bueno, porque son mis amigos y les da igual ver ahí cualquier cosa, ¿no? Pero para una organización no lo recomiendo y te voy a decir por qué. Yo que además me dedico precisamente en una parte a hacer inteligencia en las redes, muchas veces yo misma escuchando a las marcas en las redes descarto algunas de esos perfiles porque veo que simplemente replican. Entonces, todo el esfuerzo que tú haces, a lo mejor en Facebook, se viene abajo porque a lo mejor tu Facebook es exactamente igual que tu Twitter, o que tu Instagram es igual que un Pinterest, o que has decidido, no sé,
abrirte un Snapchat o ahora Periscope, que está con todo el mundo como loco con el Periscope, y vemos que además que lo que tú publicas en tu Periscope es lo mismo que publicas en tu YouTube. Entonces esto no es bueno porque al final le obligas al internauta a tener que decidir cuál de las dos, con cuál de las dos se queda. Y a lo mejor resulta que un día uno de los comentarios o de los contenidos importantes que tú tienes lo trasladas por la que no es, en la que está ese señor, que a lo mejor es al que le interesa, y se lo pierde. Entonces, como que hay que incentivarle a que de alguna manera te siga en cada uno de esos canales, ¿no? No sé si me explico. Entonces, de hecho, ya os lo dirán en la clase que he visto que tenéis, pero en la estrategia del plan social media o incluso en el plan de la creación de comunidades virtuales, se diseña un alcance y un tipo de alcance de target específico para cada uno de esos canales, ¿no? E incluso a veces hasta se modifica un poco el lenguaje, ¿no? Porque hay ocasiones en que algunos canales son específicos para servicio de atención al cliente, otros pues sí, son solo contenidos o contenidos de marca, otros son canales para hablar de un producto, en fin. Todo eso en esa estrategia se define, ¿no? Y es importante que tú poco a poco lo vayas haciendo para que te sea muy sencillo en tu día a día poder decidir, este se va a todos los canales, este no, este solo a Twitter y a Facebook, este solo para Periscope, este tal. Y entonces el usuario se verá incitado. O, mejor aún, incluso harás una especie de segmentación del mercado y si no le interesan lo que estás contando en los otros canales, se suscribirá solo al que sabes que realmente le va a interesar. Con lo cual, al final, el impacto, el alcance que tiene sobre ese usuario es muchísimo mayor. Uh-huh. Muy bien. Gracias. Vaya rollo pesado. No, para nada. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna sugerencia? ¿No? Pues lo dejamos aquí. Muchas gracias, Eva. Seguimos gracias a vosotros. La verdad es que me lo he pasado muy bien. Gracias a todo el mundo. Y nos vemos en el aula virtual. Venga, hasta luego. Hasta luego. Un placer. Hasta luego. Adiós.